calibrar tu comportamiento entre la diversión y la profundidad, ¿ok? Tenés que ser un hombre suficientemente calibrado como para ser ese hombre divertido, que genera picos emocionales, que hace que las mujeres se lo pasen bien con él, que tiene mucha chispa, que tiene mucho carisma, que es capaz de bromear y de hacer chistes y de tomarle el pelo y de no tomarla demasiado en serio, pero que también tiene la posibilidad de ser un hombre profundo. Y acá es donde radica la diferencia que va a permitirte acceder al tipo de mujeres que son difíciles de acceder. Las mujeres que para mí son las más difíciles son las más conscientes. No son las más lindas, no son las más famosas, son las más conscientes. Las más conscientes son las que tienen mayor manejo de la información del ser y tienen mayor lectura de los hombres y de las intenciones y de un montón de interpretaciones y un montón de cosas. Y a mi entender, como tienen tanto autoconocimiento, son personas que tienden a evolucionar de una forma muy interesante y por esa razón para mí son las que más valen la pena. Este tipo de mujeres requiere esta combinación sí o sí. ¿Y saben cómo me di cuenta? Porque les cuento una historia. En el pasado, yo cuando recién me entero del mundo de la seducción, antes no existía la nueva escuela de la seducción, que es más o menos lo que yo enseño. Antes existía lo que se conoce como la vieja escuela de la seducción. En la vieja escuela de la seducción, una de las cosas que te enseñaban, y hay mucha gente enseñando esto al día de hoy, todavía, porque funciona, pero para mi entender no es lo mejor. Te enseñaban a crear una especie de personaje que fuera muy divertido. ¿Ok? A la verga, me dio calor. Te enseñaban a crear un personaje que fuera suficientemente divertido y entretenido como para que la mujer estuviese muriéndose a carcajadas en todo momento prácticamente. Es como que, todo el tiempo, sí, que esto y que el otro. Y es como muchos picos emocionales. Y yo me convertí en ese tipo de hombre. Yo me convertí en el tipo de hombre que llegaba con una libretita, literal, con un papel chiquitito así, iba con una lapicera a los antros, a las discotecas. Llegaba con un bloc de notas y una lapicera y le decía a la mujer, a ver, te voy a hacer el test del chanchito. Y la mujer quedaba de cara, ¿qué verga es eso? El test del chanchito. Y le decía, sí, te voy a hacer el test del chanchito. Mira, lo único que tenés que hacer es dibujar un chanchito y yo voy a definir toda tu personalidad a partir de eso. Entonces la mujer decía, la verga, ¿cómo? Porque yo dibuje un chanchito, me vas a definir la personalidad. Eso es imposible. Pero como soy una mujer, soy la cosa más curiosa del mundo y no puedo quedarme sin saber cuál es la respuesta. Por esa razón, el 100% de las mujeres a las cuales les ofrecía dibujar el puto chanchito, terminaban dibujando un puto chanchito en un papel. Entonces a partir de ahí había un montón de dinámicas y test y cosas por el estilo que te decían determinadas cosas del chanchito, que honestamente no sé si eran reales o no, pero lo cierto es que hacía que las mujeres se entretuvieran y se rieran y se divirtieran un montón. Que si el chanchito tenía piso, que si se le veían las cuatro patas, que si era un chanchito gordo, que si era un chanchito flaco, que si se le veía la nariz y no sé qué, y cerrabas con el chiste de la cola. Si le dibujaban la cola, normalmente las mujeres cuando dibujan la cola y hacen unos circulitos así de la cola redondeada del chanchito, las mujeres agarran y le dibujan una cola bien grande, no sé por qué. Entonces agarras y a lo último le decís, y esto último, lo de la cola, es porque representa la cola del chanchito tu deseo sexual. Y dado que la cola del chanchito está gigante, está desproporcionada para el tamaño de la cola de un chanchito real, significa que en este momento estás con muchísimo deseo sexual y muy probablemente sea algo que tengas que resolver rápido porque te va a volver loca. Y en ese momento, todo el mundo se cagaba de la risa, se divertían un montón, me tocaban, se me tiraban arriba, me pedían dibujarlo de vuelta, pasaban un montón de cosas, generaban un montón de picos emocionales. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cuando se terminaba el test del chanchito y no había ningún otro test, y no había ninguna otra artimaña, y no había ninguna otra cosa, lo único que quedaba era yo. Y si yo no era capaz de sostener eso, significaba que lo que no era atractivo en realidad era yo. Lo único que estaba siendo atractivo era la dinámica, era el puto test del chanchito, no era yo. Eso hizo que como hombre
me convirtiera en una especie de arlequín. Me convirtiera en el tipo de hombre que hace que un montón de mujeres se diviertan con él y se rían con él y se lo pasen bien, pero ninguna quiera permanecer en su círculo. ¿Por qué? Porque cuando se terminaba el test de chanchito ya no había más nada. Y como ese test yo tenía 20 distintos, con pañuelos, con juegos de los dedos, trucos de magia, tenía un montón de artimañas. Y en determinado momento dije, che, pero ¿cómo puede ser que las divierto tanto y las emociono tanto y que esto y que el otro, y ninguna me elige? Ninguna quiere ser mi pareja, ninguna quiere tener una segunda cita conmigo, ninguna quiere tener un segundo encuentro sexual conmigo. ¿Cómo puede ser que esto esté pasando? ¿Por qué no? Y ahí me di cuenta que la máscara que yo había construido era atractiva, pero no necesariamente lo que yo había mostrado de mí era atractivo. Y eso abrió una gran posibilidad. En mi caso fue la posibilidad de profundizar en las interacciones con las mujeres. Para mí significó romper la máscara. Para mí significó tirar a la basura todos los tests, todos los papelitos, todos los pañuelitos, todos los juegos, y empezar a ser mucho más honesto desde la entrada. Y sí divertir, y sí reírme y que esto y que el otro, pero también tener esta capacidad de profundizar con una persona y quitar las máscaras y irme a lo profundo, a las creencias, a las vivencias, a las experiencias, a la perspectiva de la vida, a lo que le brinda significado a tu existencia. Irme a este tipo de cosas que son mucho más densas, mucho más profundas, a mi entender mucho más ricas. Si ustedes algún día tienen una conversación conmigo, tipo de compas, llamémosle, de amigos, va a ser una conversación bien densa, muy probablemente.